vida rindo a tus pies, te necesito solo a ti. Miro allí y siempre estás ahí. Mi refugio eres tú, me humillo por completo a ti. Te necesito solo a ti. Único Cristo, viviré mi vida solo por 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 ti. Sé que siempre estás ahí, siempre en todo lugar. Tu gracia abunda en mi ser. Tú nunca cambiarás, ayer y hoy siempre serás, eternamente siempre sin igual. Único Cristo, viviré mi vida solo por ti. 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 El camino, la vida y la verdad, por fe vivimos, no por vista, Dios. Vivimos para ti. El camino, la vida y la verdad, por fe vivimos, no por vista, Dios. Vivimos para ti. El camino, la vida y la verdad, por fe vivimos, no por vista, Dios. Vivimos para ti. El camino, la vida y la verdad, por fe vivimos, no por vista, Dios. Vivimos para ti. Oh, único Cristo, viviré mi vida solo por ti. Único Cristo, viviré mi vida solo por ti. Único Cristo, viviré mi vida solo por ti. Único Cristo, viviré mi vida solo por ti, solo por ti. Oye, salió apagado ese. Le damos la bienvenida, hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a nuestro culto de jóvenes. Supuestamente somos jóvenes, ¿cierto? Así que le damos la bienvenida. Así que aprovechen de llamar al resto de nuestra congregación si es que alguien está faltando. Así que más que nada les doy vuelvo a repetir la bienvenida. Espero que se encuentren muy bien. Quiero invitarles a orar. Quiero invitarles a que podamos disfrutar de la alabanza, disfrutar de la presencia del Señor. Casi siempre, cada vez que me toca, siempre digo lo mismo, que disfrutemos. Es que es así, ¿ya? En la semana a veces tenemos distintas situaciones que hacen que, nos olvidemos del Señor. Suena feo decir eso, pero a veces hay circunstancias que realmente nos sobrepasan, ¿ya? Pero yo les quiero invitar a que podamos aprovechar este momento. Si usted en este rato quiere ponerse a orar, quiere ponerse a meditar o hablar o ver algún fragmento de la palabra, adelante, aprovéchelo, ¿ya? Aquí con Juan vamos a estar adorando a nuestro Señor, ¿vale? Y queremos que ustedes nos acompañen en esto. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra.
cuando regreses vas a venir en gloria y majestad, vas a venir a establecer tu reino, a buscar a tu iglesia, a tu amada iglesia. Nosotros queremos verte, adorarte, Señor, ver cómo desciende desde los cielos, Padre, y arrodillarnos delante de ti, dando gloria al nombre de Jesús. Fue coronado Rey.
más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti queremos conocerte, Señor, a ti queremos verte. Cada día de nuestra vida que nosotros podamos sentirnos arropados, Señor, abrazados por ti. Queremos conocerte, pero que tú también nos conozcas a nosotros. Permítenos, Señor, relacionarnos contigo, que podamos disfrutar el 100% de todo lo que conlleva que tu presencia, Señor, esté con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que podamos entender el peso de tu amor, que podamos entender el peso de todo lo que tú has hecho por nosotros, que podamos entender, Señor, que podamos ver lo que realmente significó tu amor clavada en la cruz. Queremos verlo, Señor. Quítanos ese velo que hace que a veces menospreciemos lo que tú has hecho por nosotros en nuestra vida. Ayúdanos a verte, Señor. Ayúdanos a conocerte. Aunque pase el tiempo, sé tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver
Señor es tu amor, el que sostendrá mi vida. Solo tu amor, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? A todos aquellos que nos están mirando, queremos darle una cordial bienvenida. Hemos venido hablando y preparando el camino acerca de lo que será la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos preparando el corazón para lo que será Semana Santa. Pero para eso tenemos que recordar de lo que hemos venido hablando. Hemos hablado acerca del hombre allí en el huerto. Dios lo puso, lo plantó. Dios le dio todo lo que el hombre y la mujer necesitaban para poder vivir, para poder ser felices. Sin embargo, el hombre no estuvo conforme con esto, sino que quiso más. Y en su codicia de querer más, lo terminó perdiendo todo. Sin embargo, esta caída, este pecado de haber desobedecido a Dios, porque ese fue el pecado, la desobediencia, este pecado al hombre le trajo serias consecuencias. El perder la comunión que tenía con Dios allí en el huerto, una comunión perfecta entre el hombre y Dios. Se perdió, se murió. Dios le dijo al hombre que si él desobedecía iba a morir. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pues bien, Dios esto no lo tomó por sorpresa, puesto que Él tenía ya un plan preparado para poder salvar al hombre, redimirlo de sus pecados y tenerlo nuevamente en una comunión perfecta entre hombre y Dios. Sin embargo, empezaron a pasar los años y los años y los años y los años, porque la promesa que Dios le había hecho al hombre era que iba a venir un Mesías que iba a derrotar al diablo, que iba a derrotar a Satanás que fue quien engañó al hombre y el hombre pecó. Lo iba a derrotar, ese Mesías iba a derrotar al hombre y ese Mesías, aunque iba a ser herido y azotado, iba a salir victorioso con tanto poder como para vencer a la muerte y también perdonar al hombre de sus pecados. Les quiero contar que el hombre sufrió las consecuencias de su pecado y hablamos acerca de esa consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. Sin embargo, todo pecado es perdonable. Dios lo perdona. Y ahora llegamos al punto previo. Aquella promesa que hacían ya unos miles de años había prometido Dios, se empieza a cumplir con el nacimiento de Jesucristo. Nace el Mesías, las buenas noticias. Nosotros recordamos este evento en Navidad. Lo recordamos, celebramos el nacimiento de Jesucristo porque es el nacimiento del cumplimiento de la promesa allí en el huerto, allí en la caída, cuando el hombre perdió todo. Sin embargo, este Mesías nació. Se cumplió lo que Dios había prometido, el nacimiento. Y ahora este Mesías ya está grande. Ya tiene la edad para empezar a cumplir su ministerio. Y para eso nos vamos a
Nos vamos a dirigir a un texto que está en Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo, capítulo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El nombre de del tema de hoy se llama El reino de Dios se ha acercado. Quiero contarles un poco acerca del contexto. Jesús, el libro de Mateo relata la historia de la siguiente manera. Jesús se fue al desierto y en el desierto estuvo 40 días y ayunando. En ese ayuno, o durante esos 40 días, él fue tentado por Satanás 3 veces. Jesús venció la tentación. Cuando él vence la tentación, se entera que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Entonces Jesús se traslada y comienza a predicar el evangelio a multitudes. Y a estas multitudes les dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Es interesante porque, si bien el Mesías iba a venir, cuando nosotros recordamos la historia y nos vamos para atrás, recordamos que Adán y Eva no se arrepintieron. Ellos no dijeron: Señor, hemos pecado, te fallamos. No hubo un corazón de arrepentimiento en el primer momento, pero sí Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre pueda estar protegido y ser posteriormente redimido. Y esa redención venía a través de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Saben que hace un par de años atrás, hace varios años atrás ya, cuando en Estados Unidos se abolió la esclavitud, se promulgó una ley la cual declaraba que ya en Estados Unidos no existían los esclavos? La esclavitud estaba prohibida. Pero esta noticia no llegó rápidamente a todos aquellos que eran esclavos, y algunos, teniendo la posibilidad de ser libres, murieron siendo esclavos. Teniendo la posibilidad de ser libres, murieron siendo esclavos. Otros se enteraron de la noticia y se automáticamente aplicaron la ley en su vida y comenzaron a ser libres. Además, quiero contarles una historia más personal. Hace un tiempo atrás tuve un problema en mi departamento y este fue afectado gravemente y tuve que cambiar el piso, tuve que cambiar un montón de cosas del departamento que habían sido afectadas por una inundación que yo tuve. Y lo hice y tuve que comprar el material y compré todo el material y pagué todo lo que tenía que pagar por la reparación de ese departamento, y la deuda fue bastante alta, hasta que un día un amigo de la iglesia me cuenta que todo departamento que tiene un crédito tiene además un seguro. Yo no sabía lo del seguro, por lo tanto fui al banco y en el banco me dijeron: sí, efectivamente, usted tiene un seguro que le cubre todos los daños del departamento. Por lo tanto, ahí recibí el beneficio de esa ley. Hay esclavos en Estados Unidos que recibieron el beneficio de ser libres cuando supieron, creyeron y fueron a la justicia y recibieron su libertad de la esclavitud. Yo había sufrido un daño. Cuando conocí la ley, cuando me dijeron acerca de ese beneficio que yo tenía, fui al lugar que correspondía, recibí el beneficio y me pagaron todo lo que yo había invertido en la reparación de mi departamento. Hoy quiero decirte algo, no quiero que estés en la ignorancia. Jesucristo te puede hacer libre. Solamente basta que tú sepas y lo creas y le digas: sí, Señor, yo quiero ser libre. El texto en Mateo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del reino de los cielos, nosotros decimos: Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, o sea que este reino estaba lejos, por supuesto. Cristo acercó el reino de los cielos a los hombres, a nosotros. Pero
para entrar al reino de los cielos se requiere de un requisito. Primero, ¿cómo entro al reino de los cielos? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo entro al reino de los cielos y luego cómo permanezco en el reino de los cielos. Y finalmente voy a decir qué es el reino de los cielos. Quiero decirte que Jesucristo trajo el reino de los cielos, nos acercó a nosotros. Pero ¿cómo entro al reino de los cielos? Primero, debemos reconocer algo. Nosotros estamos separados de Dios. El ser humano está separado de Dios. No tiene forma de acercarse a Dios. Porque el día que el hombre pecó, quedó automáticamente separado de Dios. Y el día que el hombre pecó, nosotros también empezamos a pecar todos, por lo tanto, todos estamos separados de Dios. Ninguno de nosotros puede estar cerca de Dios. Esa es la condición natural del hombre. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, y no hay forma de que pueda revivir para acercarse a Dios, espiritualmente hablando. El hombre o nosotros no podemos tener comunión con Dios por nuestra propia fuerza. El ser humano se ha inventado y se ha creado una serie de formas para poder acercarse a Dios. Algunos dicen, bueno, yo hago una manda todos los años y con esa manda yo puedo acercarme a Dios. Ese es un método humano para poder acercarse a Dios. Otros dicen, yo he sido bueno toda mi vida, no le hago mal a nadie. Yo creo que Dios me va a recibir en los cielos. Pues no. Ese también es otro método humano para poder acercarse a Dios. Algunos dicen, yo jamás he mentido, yo no le miento a nadie, yo siempre digo la verdad. Y Dios, yo creo que se agrada de los que decimos la verdad. Pues también ese es otro método humano para acercarse a Dios. Algunos tienen sus propias ideas de Dios, dicen, no, Dios no puede, Dios no es así, Dios es de esta manera. Se crean una imagen de un Dios propio, un Dios que no es el verdadero Dios. Y creen en ese Dios, pero quiero decirte que Dios no acepta a hombres que utilizan su propia sabiduría o sus propias estrategias para poder acercarse a Él. Porque no hay forma de acercarse a Dios con métodos humanos. Si hubiera habido alguna forma, Dios no habría preparado ningún plan. Humana me refiero, alguna forma humana. Dios no habría preparado ningún plan para que el hombre se acerque a Dios. Pero la verdad es que el hombre carece de capacidad para poder acercarse a Dios porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Se cumplió la promesa que Dios mismo le hizo a Adán y a Eva allí en el huerto cuando dijo, si tú comes de este árbol, te aseguro que vas a morir. Se cumplió esa promesa. Estamos muertos. Necesitamos que alguien nos dé vida. Por lo tanto, ¿cómo entro yo al reino de Dios? ¿Cómo lo hago? Quiero decirte algo, el hombre no sabe obedecer a Dios. El hombre no sabe obedecer. Nosotros los seres humanos no sabemos obedecer a Dios. Naturalmente no está en nosotros. Basta que nosotros veamos a nuestros hijos, a quienes tenemos que enseñarles a hacer el bien y explicarles lo que es el mal. El ser humano por naturaleza tiende a hacer lo malo. Nosotros por naturaleza tendemos a hacer lo malo. Por lo tanto, nosotros naturalmente no podemos obedecer porque tampoco naturalmente podemos conocer a Dios. Necesitamos algo espiritual, necesitamos un soplo, algo que nos dé vida. Es más, basta que echemos un vistazo al mundo entero y nos vamos a dar cuenta que la conducta del hombre, naturalmente hablando, es alejarse constantemente de Dios. La conducta del hombre es alejarse de Dios. El hombre con su conducta, nosotros con nuestra conducta humana, constantemente nos alejamos de Dios. Mientras más pasan los días, más el hombre se aleja de Dios. Menos el hombre toma en cuenta a Dios. Por lo tanto, nuestra conducta lo único que hace es alejarnos de Dios, aunque nos portemos bien. Porque ese portarse bien tiene que ver con lo que nuestra conciencia simplemente nos dice de lo que es lo bueno y lo malo. Pero el hombre, como está siendo esclavo de sus delitos y sus pecados, simplemente nos alejamos de Dios. Entonces, ¿cómo entro al reino de Dios? ¿Cómo lo hago?
quiero decirte algo. Si tú crees y reconoces todo lo que yo estoy diciendo, que es algo que está en la Biblia, si tú crees en lo que yo estoy diciendo, entonces, en este momento en tu corazón debes estar pensando, ¿qué hago entonces? ¿Qué hago? Cuando el hombre pecó allá en el huerto, Dios nos dijo, ¿y ahora qué hago? Dios dijo, yo sé lo que voy a hacer. Sucede que para poder entrar al reino de Dios hay una sola forma. Y lo dice el texto bíblico acá mismo. Dice arrepentíos. ¿Por qué? Arrepentíos. Arrepentimiento. En el corazón del hombre tiene que haber arrepentimiento. Y este es el primer paso. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. Nadie que no se haya arrepentido va a estar en el reino de Dios. Sea bueno, sea malo, a sus propios ojos. Sea profesional o sea un obrero, sea millonario o sea el hombre más pobre de la tierra. Si no hay arrepentimiento en el corazón, no puedes entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos se entra con arrepentimiento. Jesucristo, cuando sale de allí, de su ayuno de 40 días y empieza a predicar el evangelio, lo primero que dice es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, al reino de los cielos se entra con arrepentimiento. Y para eso, en nuestro corazón tiene que haber humildad, reconocimiento, reconocer que Dios realmente es perfecto y que Él no se equivoca. Arrepentimiento es reconocer a Dios como lo más grande, pero también arrepentimiento es reconocer que soy pecador, que no tengo formas de acercarme a Dios, que necesito la ayuda de Dios para ser salvo de la condenación eterna y que necesito pedir perdón a Dios porque soy falto, porque soy pecador, porque necesito de su salvación. Reconocer que todos mis esfuerzos humanos no son más que basura delante de Dios. Así es. La Biblia dice que las obras de los hombres delante del Señor son como un trapo de inmundicia. Por lo tanto, todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, a los ojos de la humanidad, eso no sirve para acercarse a Dios. Solo tiene que haber arrepentimiento. Por lo tanto, ¿cómo entro al reino de Dios? Este reino que Dios ha acercado a través de su Hijo Jesucristo, ¿cómo entro al reino de Dios? Pues con arrepentimiento. Reconocer que nosotros somos imperfectos. Cuando hay arrepentimiento, ese reino del que habla Jesucristo se establece en tu vida. Cuando hay un arrepentimiento en el corazón, el reino del que habló Jesucristo se establece en tu vida y en tu corazón. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, como dice la Biblia, o ya no perteneces al reino de tu ego, ya no perteneces al reino de los pecados, ya no perteneces al reino de tu autosuficiencia, de tu altivez o de mi altivez, sino que ahora entras a pertenecer al reino de Dios, en el cual todos debemos ser humildes para reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios y que no tenemos la fuerza ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la sabiduría, ni el poder, ni nada para poder acercarnos a Dios por nuestros propios medios. Necesitamos a Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo. Por lo tanto, si tú quieres entrar al reino de Dios, si tú quieres pasar a formar parte de la familia de Dios, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. No hay otra forma. Nosotros nos estamos acercando a lo que será la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ya está aquí en la tierra. Él ya está predicando. Aquello que se esperó durante miles de años, ahora se ha hecho realidad. El Mesías está parado, está predicando y está llamando al reino, a todos para que nos acerquemos al reino de los cielos. Para que vayamos, para que el reino de los cielos se establezca en nuestro corazón. Es simple esto. Arrepentimiento, nada más. Alguno dirá, ¿y de qué me tengo que arrepentir? Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que te haga sentir, que te muestre aquellas cosas en las cuales tú has pecado, que son muchas, son incontables,
son tantas nuestras faltas delante de Dios que la única forma de pagar por nuestras culpas era la muerte del único que era sin pecado, que era el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es Jesucristo. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Ahora, ¿cómo permanezco en el reino? Si tú te arrepentiste, ¿cómo permanezco en ese reino? Debemos estar tranquilos porque cuando tú te arrepientes, entonces Dios proveyó todo lo necesario para que tú y yo podamos permanecer en ese reino. ¿Y qué es todo lo necesario? Él proveyó su Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad y a toda la justicia y también su palabra. Querido amigo, voy a profundizar un poco en un texto. No me voy a demorar mucho, pero en Mateo 6, del 9 al 12, nos dice cómo permanecer en el reino de los cielos. Dice: vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Haciendo la voluntad de Dios, esto significa permitirme hacer y ser lo que a Dios le agrada. Hacer la voluntad de Dios es doblegar mi propia voluntad para que empiece a actuar la voluntad de Dios. Cuando pensamos en el reino de Dios, nos imaginamos a los reyes de la antigüedad. Aquellos reyes gobernaban a muchas personas, gobernaban a pueblos, a naciones. Pero el reino de Dios no es así, porque el reino de Dios es personal y es único, es contigo. El reino de Dios, Dios no reina sobre muchos, sino sobre ti, sobre tu corazón. Es algo personal, es algo íntimo, es algo entre tú y Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es un reino, o permanezco en el reino de Dios teniendo obediencia y teniendo además una comunión íntima con Dios. Recordemos que Dios, como Rey tuyo y como Rey mío, quiere un gobierno único y personal. Por lo tanto, en el reino de Dios tenemos comunión con Él. En el reino de Dios, o para permanecer en el reino de Dios, debemos tener comunión con Él. ¿Y cómo tenemos comunión con Él? Pues sí, orando, leyendo la Biblia, pero también siendo obedientes. La obediencia también es comunión con Dios. La obediencia también tiene que ver con comunión con Dios. Quiero decirte algo. El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El texto allí en Mateo dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios es única y es lo que Dios quiere. Quiero decirte algo. La voluntad de Dios se tiene que hacer así como se hace en el cielo. En el cielo la voluntad de Dios es perfecta. En nuestra vida la voluntad de Dios tiene que ser perfecta. Ya no soy yo el que gobierna mi vida. Ya no soy yo el que toma sus propias decisiones. Ya no soy yo el que actúa y que va para donde quieres. Jesús le dice a Pedro: Pedro, antiguamente tú te vestías y te ibas donde tú querías. Pero cuando seas viejo, vendrán otros y te vestirán y te llevarán donde tú no quieres. Y esta era la muerte que Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Le estaba pidiendo que él se deje llevar por Dios en obediencia, se deje guiar por Dios y que vaya incluso donde no quiere, que renuncie a aquello que le gusta con el fin de agradar a Dios. Hoy quiero decirte algo. Para poder entrar al reino de los cielos, tiene que haber arrepentimiento en tu corazón. Y para poder permanecer en ese reino, tiene que haber obediencia. Y tú me dirás, entonces, Ariel, ¿qué es el reino de los cielos? Quiero decirte algo. Y esto es para todo creyente e incrédulo que me está mirando.
El reino de los cielos es obediencia total y sumisión total a Dios, confiando plenamente en su palabra y en su verdad. Eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es sumisión total a Dios y obediencia total a Dios y confianza total a Dios y a su palabra. Eso es el reino de los cielos. Eso es lo que Dios acercó. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios no iba a contender para siempre con el hombre porque el hombre es carne y Dios era espíritu. No había comunión. La Biblia dice además que Dios iba a escribir su palabra en los corazones porque el hombre no era capaz de cumplirla cuando tenía una ley, una tabla. Miremos hacia afuera, miremos el mundo que nos rodea y las leyes. ¿Por qué existen leyes en contra de la delincuencia? Porque el hombre tiende a delinquir. Y la única forma de intentar frenar esto es con violencia o amenaza, que se vayan presos. Hay países que existe la pena de muerte. Por lo tanto, las leyes naturales del hombre no pueden cambiar al ser humano, pero la palabra de Dios queda grabada en el corazón y eso sí puede cambiar al ser humano porque es algo que Dios hace aquí adentro. El reino de Dios es obediencia total y sumisión total a Dios. Confianza en Dios, creer en Dios. Quiero decirte algo. Se acerca la Semana Santa y eso nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Quiero pedirte, acércate al Señor, arrepiéntete hoy, permite que ese reino de los cielos que se ha acercado se establezca en tu corazón. Si tú eres una persona que está lejos de Dios, si tú eres una persona que al día de hoy no te has convertido, no has aceptado a Jesucristo en tu vida, hoy es el tiempo de arrepentirte, hoy es el momento. Hoy quiero hacerte un llamado para que corras, por favor, corre a acercarte a esta gracia que Jesucristo hoy te está dando, que es el perdón, porque si tú te arrepientes, Jesucristo te va a perdonar y te va a decir, hoy mi reino está en tu corazón, ahora yo te voy a ayudar a obedecer, con la ayuda de mi Espíritu Santo. Quiero invitarte que te acerques. Yo voy a orar por ti, no solamente por los creyentes. Si tú eres un creyente que ha estado lejos de Dios, que ha cortado la comunión con Dios, que sigue leyendo la Biblia probablemente y sigue mirando los cultos, pero no hay comunión, no hay oración, no hay obediencia, también tienes que pedirle perdón al Señor, también tienes que arrepentirte. Voy a orar por ti, voy a orar para que el reino de Dios se establezca en tu vida. Señor, quiero pedirte por todos aquellos que hoy desean y quieren que el reino de Dios se establezca en su corazón. Padre, te pido, tócalos, perdónalos, atráelos a ti, porque el reino de Dios tú lo has acercado, tú los has llamado para que vengan y estén en el reino de Dios. Los bendigo, Señor, creyentes y no creyentes. Padre, te pido que hagas hoy la obra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Estamos a una semana de hablar de lo que es la muerte de nuestro Señor. Quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes y si tú has hecho esta oración, que te contactes con nosotros. Queremos orar por ti, queremos ayudarte y queremos guiarte. Que el Señor te bendiga.
esperanza siempre vencerá. Con voz de júbilo voy a gritar. El enemigo no tiene